Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Vivimos tiempos de crisis y en circunstancias como esta se impone que el ser humano participe de la solidaridad, del abrazo con los otros hermanos, tanto compatriotas como amigos de otras latitudes. Semana Santa es una época como Navidad que se presta para ese abrazo solidario, para conversar, para compartir, para encontrarse con la naturaleza, que es de alguna manera encontrarse con uno mismo. Esas cosas valen mucho, porque ¿qué es el ser humano sin ese abrazo fraternal? Aunque nos han llevado a una vida de escasos valores, sale en esta fecha un trabajo importante del maestro Rafael Nino Félix, de cómo nos han ido llevando a nuestros pueblos a olvidar a nuestros héroes, a nuestros grandes hombres, nuestras grandes mujeres, para que olvidemos de dónde venimos, qué somos, para que no tengamos claro qué defender. Defender la patria propia tiene un gran valor. Defender el derecho de los otros a defender su propia patria tiene también un inmenso valor. Un hombre, una mujer, un ser humano que ama su patria, respeta al mismo tiempo el derecho que tienen los demás a amar la suya, a amar la propia. Y en esa manera de pensar, uno actúa con la condición más sublime que caracteriza al ser humano, la solidaridad, porque esta implica amor, desprendimiento profundo, identificación de mi causa con la causa del otro, la causa del honor, la causa del amor propio, la causa del derecho a la justicia, del derecho a un nombre que tengo yo pero que tienen los otros. Y así como amo mi propio derecho, debo respetar el derecho de los otros. Por eso hay un colectivo en la República Dominicana de muchos hombres, de muchas mujeres que abrazan la causa de la humanidad. Y esto no es nuevo. Nos viene desde nuestros aborígenes, los taínos, los nitaínos, aquella población humana que habitó originalmente este territorio. De ahí que se hable del indio Atuey, que una vez conoce, percibe, se encuentra con el español y sufre de aquel choque de cultura porque a lo suyo lo martirizan, lo asesinan, lo maltratan, lo vejan. Él se va a la isla hermana de Cuba a alertar a sus hermanos de allí de lo que aquí está pasando. Y esa solidaridad, ese encuentro, ese amor como un desprendimiento del alma nos ha acompañado siempre. De ahí la actitud de Máximo Gómez y de decenas y decenas de dominicanos que abrazaron aquella causa. Pero igual en un momento Máximo Gómez se va a Honduras y abraza la causa de los hondureños frente a terceros países que lo agreden o lo pueden agredir. Cuando en Honduras se dan las contradicciones internas entre los propios hondureños,
Máximo Gómez se aleja y no toma partido. Eso es cuestión de los hondureños. Por eso abogó siempre en Cuba de que una vez lograda la independencia, con el triunfo de los cubanos sobre las armas españolas, él le pedía que le permitieran regresar a su tierra, a su Santo Domingo querido. Hoy, desde hace 32 años, 33 años, ahora en junio vamos a cumplir, se instituyó la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Y ha sido una actividad permanente, constante, de intercambio, de amor, de fraternidad con el pueblo cubano. Y desde acá, defendiendo el derecho que tiene el pueblo cubano a hacer su propio camino, a decidir su propia suerte, sin que nadie le imponga lo que ellos deben hacer, el camino que deben trillar. Que se equivoquen los cubanos o que salgan a camino los cubanos, que trillen su propio destino de acuerdo a su historia, sus convicciones, su ideología, su manera de pensar, de construir la vida en sociedad. Nosotros respetamos eso, pero defendemos el derecho que ellos tienen a hacer, a decidir su propia suerte, su propio camino. En el día de ayer hicimos una reunión interesante, un intercambio con los pasados presidentes de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Natanael, si me puede compartir la foto, por favor, para evaluar un poco el trabajo que hemos hecho en estos 32 años. Y sobre todo, hicimos una recreación en la conversación de los momentos importantes que hemos vivido como campaña. Momentos de desafío, porque toda vez que ha aparecido alguien o algún colectivo, de propios o de extraños, que pisando nuestra tierra pretenden agredir al hermano pueblo cubano, nos han encontrado de frente. Y así hicimos un balance interesante de esos momentos que nos han marcado, que nos marcan, y en lo que hemos decidido afrontar acciones en contra de Cuba. Desde acá. Y concluíamos que es necesario escribir la historia de este colectivo que se denomina Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba. Porque hay muchas lecciones, muchas enseñanzas, muchas experiencias, no solo de valor, de apego a los principios, de abrazo a los hermanos cubanos, respetando su camino, pero pidiendo respeto para el derecho que ellos tienen a construir su destino. Y esas lecciones de estos 32 años, pero que son 32 años de un colectivo que simple y sencillamente ha asumido como herencia ese ejercicio de amor, de solidaridad, de abrazar al pueblo cubano que nos viene desde los tiempos del indio Atuey y que pasa por Máximo Gómez, los hermanos Chalas, Despradel, Modesto Díaz y su hijo Ignacio Díaz, los Marcanos y decenas de dominicanos que abrazaron la causa en la lucha por la libertad y la independencia de Cuba. Pero también la de Altagracia del Orbe, la compañera de vida y de trinchera política e ideológica de don Justino José del Orbe, de estar allí en suelo cubano a principios de la revolución
combatiendo en la defensa de esa revolución, en aquella lucha contra bandidos. Pero igual, la herencia que nos deja Pichirilo, el timonel del Granma que trajo a Fidel y los expedicionarios de la Sierra Maestra desde México, en el Granma. Ese Pichirilo nuestro que estuvo en la Revolución de Abril y que fue asesinado por la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer, por la espalda, a traición, un asesinato vil. Y seguimos abrazando esa solidaridad que el pueblo dominicano le ha ofrecido al pueblo de Cuba, respetando la determinación de aquel pueblo, pero acompañándolo en su proceso, y que siga siendo él el arquitecto de su propio destino. En esta reunión estuvimos el doctor Manuel Colón, don Roberto Payano, actual presidente de la campaña, y ya lleva 2 periodos ahí consecutivos, don Julio Díaz Campuzano, el compañero Malén, Higinio Báez Ureña, el poeta, que fue presidente, Isabel Tejada, una líder sindical de la República Dominicana, una mujer consagrada a la solidaridad con los pueblos y en el plano nacional a la defensa de los trabajadores, de los campesinos y de los pobladores de los barrios, una mujer íntegra. Don Iván no pudo estar con nosotros y le pidió a su hijo, a su primogénito, a Jorge Iván Rodríguez, que nos acompañara en el encuentro como un testimonio de presencia de don Iván. Ahí estuvo también la maestra María Hortensia de la Cruz, fundadora de la colectividad que se denomina Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, compañera del doctor Manuel Colón, ambos profesores jubilados de la universidad, e hicimos una gran reflexión y coordinamos o designamos al doctor Manuel Colón para, con los aportes de todos nosotros, escribir la historia o la memoria de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, porque será un gran aporte, un legado histórico que debe quedar testimoniado para que los que vengan atrás conozcan orgánicamente esa historia, no solo la de estos 32 años del colectivo nuestro y del pueblo dominicano, sino también incorporando la experiencia que nos viene desde el Indio Atuey y que pasa, por supuesto, por Máximo Gómez y los que con él estuvieron en la guerra larga o la guerra de los 10 años en Cuba, los que estuvieron en la guerra chiquita y en la guerra necesaria junto a José Martí. Y destacar, por supuesto, el amor de José Martí por nuestro pueblo y lo que ha continuado desde la República Dominicana en la defensa de la Revolución Cubana. ¿Y por qué no? La solidaridad, la fraternidad que desde Cuba ha recibido el pueblo dominicano y que, contando desde Martí, que tuvo una gran admiración y una grata presencia en la República Dominicana y que fue acogido por los dominicanos, e incluso la primera biografía sobre José Martí la escribe un dominicano ilustre, don Américo Lugo. Es el primer biógrafo de José Martí. Y eso la gran mayoría de los dominicanos no lo conoce. Y es posible que una parte importante del pueblo cubano, a pesar de la gran cultura que tiene el pueblo cubano, pero es posible que una buena parte del pueblo cubano no sepa que el primer biógrafo de José Martí fue don Américo Lugo, el príncipe de las letras en la República Dominicana. Y una de las voces más consistentes en contra del imperialismo, en contra de la primera intervención norteamericana a nuestra patria. El abanderado de la salida pura y simple de las tropas norteamericanas de nuestro suelo. Un hombre que hay que conocerlo en la profundidad de su pensamiento.
El hombre que le dijo no a Trujillo: yo no soy historiógrafo oficial, no puedo serlo. Yo escribo desde un rincón de mi casa, con absoluta libertad e independencia, y solo escribo lo que me dicta la conciencia. Así que la solidaridad es un valor importante, es una de los valores que identifica al ser humano. Es uno de los principios más elevados del ser humano, la solidaridad con el otro, con la otra, y más cuando se trata la solidaridad con otro pueblo que está trillando su propio camino o que está siendo sometido a saqueo, a oprobio, o que le quieren imposibilitar su propio desarrollo. De ahí que hayamos tenido nosotros una militancia firme en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Por eso también rechazamos ese criterio que ha impuesto de manera unilateral Estados Unidos a Cuba, de tenerlo en una lista de países terroristas. Si Cuba fuera un país terrorista, en la Asamblea General de las Naciones Unidas no encontraría el respaldo del 99.5% de los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, rechazando el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Cuba concita el respaldo, el amor, la solidaridad y goza del respeto de la gran mayoría de los pueblos del planeta. Si fuera un país terrorista, no pasara eso. No fuera respetado por todos en el mundo, menos por Estados Unidos e Israel, los dos estados terroristas que hoy están en este planeta Tierra. Cuba es un pueblo que se ha ganado el amor de los demás pueblos, con amor, con esfuerzo solidario, donde sus hijos, los cubanos, están dispuestos a ir a cualquier rincón del planeta a llevar solidaridad, a llevar amor, a llevar un medicamento o a llevar la ciencia para disminuir dolores, curar enfermedades o auxiliar a ciudadanos, a seres humanos que han quedado atrapados ante un hecho o fenómeno de la naturaleza. Y han ido con sus propios recursos a brindar esa solidaridad, corriendo el riesgo de perecer 1, 2 o 10 o todos los que integran una que otra brigada cubana de solidaridad. Cuba es el estado más solidario que se conoce en el planeta, que se ha conocido y que se conoce, y quizá por mucho tiempo más siga siendo el gran país solidario, porque Cuba no tiene razón para cambiar de rumbo. Al contrario, todo el amor que recibe de los demás pueblos del mundo compromete a Cuba mucho más en ese camino de amor, de solidaridad y de abrazo a los otros pueblos. En estos tiempos de crisis que vive la humanidad, es importante levantar estos valores de patria, estos valores de humanidad, porque como dijo José Martí, patria es humanidad. Patria no es el territorio estrecho que tenemos cada nación. Patria es la humanidad toda. Así es que quería hacer esta reflexión en tiempo de Semana Santa porque es necesario, ya que desde el centro de poder nos quieren inducir a borrar nuestra propia memoria histórica para que no sepamos quiénes somos y por tanto que no sepamos hacia dónde debemos ir y que seamos simples marionetas en este mundo. Pero no, se equivocan. Hay reservas que reivindican la memoria de los pueblos. Pausamos, Natanael.